A ver, hoy voy a hablaros de mí, y de mi educación y de mi experiencia. Y antes de nada voy a deciros lo que este vídeo no es. Este vídeo no habla sobre bullying ni sobre relaciones sociales. Este vídeo habla del sistema educativo. Y tampoco es una crítica organizada sobre que el colegio te obliga a memorizar y a desarrollar habilidades que básicamente un robot ya puede hacer por ti y que no tienen ningún valor en el mercado laboral. Para eso ya tenéis el maravilloso vídeo de Quantum Fracture. Yo hoy voy a hablar de mi experiencia. Para mí, primero y segundo de bachillerato fueron años horribles, en los que estaba frustrado todo el rato. Y la ESO también, en realidad. Recuerdo que pasaba las horas jugando al Angry Birds en última fila y tenía 3 estrellas en todos los niveles. Cada vez que salía una expansión era el primero en bajársela. Y también me dedicaba a competir con un amigo a ver quién resolvía antes el cubo de Rubik con un cronómetro, que en realidad no es una cuestión intelectual. Si vas a por velocidad, lo que tienes que hacer es memorizar movimientos y mover las manos muy rápido. Entonces, a ver, quiero verbalizar, quiero articular de dónde venía mi frustración. Y como no sé muy bien cómo ordenar todo esto, pues vamos a hacer una versión de Teo va al zoo y Teo va a la playa, que va a llamarse Yo y las asignaturas. Yo recuerdo llegar a segundo de bachillerato y que la profesora nos dijera: a ver, chicos, venga, una matriz. Vamos a aprender lo que es una matriz. Una matriz es poner unos paréntesis así y unos números así en una cuadrícula. Y entonces, para multiplicar una matriz por otra... Y yo, a ver, ¿what? Pero, ¿qué es una matriz? Y la respuesta invariablemente era: pues, nada, unos paréntesis con números dentro. ¿Qué no entiendes? Y yo pensaba: nada, no entiendo nada. Y continuaba la cosa. Y decían: ahora vamos a calcular el determinante, que se hace sumando este por este más, este por este más, este por este menos, este por este menos, este por este menos, este por este. Y si no sale cero, es que las 3 columnas que forman la matriz, si las interpretas como vectores, son linealmente independientes. Y os juro que yo pensaba que me estaban vacilando. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿qué estamos haciendo? Da igual, tú cállate, copia, que en 2 semanas hay examen de matrices, y no quieras entender qué es esto. No quieras entender que esto son herramientas utilísimas que ha inventado el ser humano, que se pueden visualizar, que son una manera de operar vectores, de cambiar de base. Entender no importa. Y a mi alrededor todo el mundo copiando tranquilamente, y yo decía: vamos a ver, ¿esto qué patraña es esto? ¿Por qué si cojo estos 9 números y los sumo y multiplico de una manera aleatoria que esta profesora o profesor se acaba de inventar, eso me tiene que dar información sobre no sé qué vectores verticales y los horizontales también? ¿Qué dices? Y la gente te decía: no, es muy fácil de entender. Es este por este, más este por este, más este por este, menos este por este, menos este por este. Y la gente que decía entender lo que eran las matrices eran las mismas personas a las que si tú les decías: oye, mira, aquí tienes un plano, con ecuaciones paramétricas. ¿Cuál es su grosor? Cálculame el grosor del plano. Te decían: pues no sé, pues no sé cuánto será el grosor del plano, muy poco, 1, a lo mejor 0, no lo sé. No lo sé, la verdad. En vez de decirte que un plano tiene grosor 0 o que el concepto grosor ni siquiera está definido. La cultura que se genera es una cultura en la que la gente no sabe que no entiende algo. La gente cree que entender es otra cosa. Que entender es saber dar una respuesta. Que entender por qué llueve es poder decir porque el agua se condensa y cae. Cuando en realidad, si tú dices no lo entiendo, lo que estás diciendo es: no entiendo la gravedad, no entiendo por qué hay una diferencia de densidad entre el agua líquida y el agua evaporada, y que por tanto al cambiar de estado el agua cae. No entiendo el ciclo del agua, ni siquiera entiendo qué es condensar. Y no entiendo por qué ocurre eso y no otra cosa. Yo, siempre que podía, hacía pellas en mates, porque me frustraba tanto estar copiando cosas que no entendía, que es que no podía. ¿Y sabéis lo que me salvó? Que cuando yo faltaba a mates, a lo que me dedicaba era a leer Gödel Scherbach. Porque Gödel Scherbach no te trata como si fueras tonto o como si lo que merecieras en vez de conocimiento fuera un castigo. En Gödel Scherbach te dicen: mira, ¿quieres saber qué son las matemáticas? ¿Quieres entender? Y te pone 2 ejemplos de sistemas formales, 2 sistemas con unos cuantos axiomas muy sencillos que los entendería un niño de 12 años y con los que puedes jugar a derivar teoremas. Es decir, de manera sencilla te explica qué son las matemáticas. Y ya está. Y fue gracias a este libro que acabé metiéndome en la carrera de matemáticas, porque si por el colegio fuera, habría pensado que las odio. Y me encantan. En las clases de historia, recuerdo que nos dictaban lecciones. Dictaban del tipo: tema 15. La guerra de independencia... ¡Más despacio! Independencia española. ¿Pero es nuevo párrafo o sigue lo de antes? Fue un conflicto bélico
Así 5 horas por semana, o 3, o las que fueran. Hay un mito griego que viene muy al cuento, la historia de Sísifo, un tipo al que castigaron a subir una piedra ladera arriba. Y cuando la piedra estaba a punto de llegar a la ladera, un hechizo de Zeus hacía que la piedra rodara ladera abajo. Y el tío tenía que bajar y volver a subirla otra vez. Y se le volvía a caer y volver a subirla otra vez, ad infinitum. Se supone que lo terrible de ese castigo, y por lo que es un mito arquetípico, es porque te están haciendo hacer algo que sabes que es inútil, que sabes que no sirve para nada. Ni siquiera estás siendo un esclavo que lleva las piedras a otro tío para que ese tío construya algo, ni siquiera. Es un esfuerzo vacío. Y los profesores que dictan apuntes son eso. Porque las fotocopiadoras ya existen. El profesor podría habernos dado lo que iba a dictar. Teníamos 17 años ya. Queríamos aprender historia. Queríamos aprender cosas, joder. Y era tan difícil como que le diera a imprimir y en vez de copias una, pusiera copias igual a 30. Ya estaba. No lo entendía. Os juro que no lo entendía. Y sigo sin entenderlo. Me parecía hasta sádico. Pero es cierto que la gente a mi alrededor parecía contenta. Decían, bueno, mira, más fácil, así solo hay que copiar y ya está, ya sé qué tengo que hacer para que me den la nota. Y yo decía, pero que nos lo podría dar fotocopiado y seguirías sabiendo lo que hay que hacer para tener la nota. Y me decían, sí, es verdad, pero solo a mí me parecía agónico. Y aunque en mates era más fácil hacer pellas, en historia era imposible. Y ahí es cuando le daba al Angry Birds y al cubo de Rubik como si no hubiera mañana. Gracias a Dios que mi pareja me dejaba estudiar con sus apuntes. Richard Feynman cuenta una historia buenísima. Abre un día un libro de texto y ve 3 imágenes. Un coche, un juguete con rosca y un niño montado en bici. Y arriba pone: ¿por qué se mueven? Y el tío dice, ostras, van a hablar de la energía mecánica del muelle, de la energía química que hay en la gasolina y cómo se transforma en movimiento del coche y también en calor y en residuos. E incluso el tío reflexiona con cómo se lo habría explicado su padre. Mi padre me habría dicho, todo viene del sol. El juguete de rosca se mueve porque tiene un muelle a presión dentro. El muelle a presión lo has puesto a presión con tus músculos. Tus músculos han gastado energía química que han obtenido de la comida. Tu comida o era una planta o ha comido plantas. Y las plantas obtienen la energía del sol. La energía se va transformando. Pero el tío pasa la página y lo que ve es que debajo de la foto del juguete pone la energía lo mueve. Debajo de la foto del coche pone la energía lo mueve. Y debajo de la foto de la bici pone la energía la mueve. Y nada más. Y claro, Feynman dice, eso no ha explicado nada. Podría haber dicho, la exégesis mueve a la bici, la exégesis mueve al coche y la exégesis mueve al juguete y sería lo mismo, nada. Y además, si te pones así, cuando el coche se pare, también lo parará la energía, ¿no? A través de una serie de fricciones que se convierten en un cambio de momento lineal del coche y en un calor. El caso, que sabéis lo que está ocurriendo ahí. Que el niño que sea un poquito perspicaz y diga, no lo entiendo, como que la energía mueve al coche, la energía mueve a la bici, la energía mueve al juguete, no me has dicho nada. No entiendo por qué se mueve el coche. Le van a decir, por la energía, ¿qué es lo que no entiendes? Hasta el profesor le va a decir eso. Y ese niño lo que va a integrar es que hay cosas que no tiene sentido preguntarse, que no tiene interés ir más allá, que incluso va a recibir un sutil rechazo social si va más allá. O que simplemente no tiene explicación. O ni siquiera, no solo que eso no tiene explicación, sino que va a creer que esa es la explicación. Y va a creer que eso es explicar. Y por eso la gente no entiende qué es la energía, no entiende qué es el calor, no entiende qué es un límite, no entiende qué es una derivada. No entienden las cosas realmente. Creen que lo entienden, pero no. Lengua y literatura. Me acuerdo que 2 puntos del examen de selectividad de lengua y literatura eran épocas literarias. Y en clase, cada 2 semanas te daban una nueva época. Imagínate aprenderte La generación del 27 en 2 semanas. Lorca, Alberti, Rafael Salinas. Tienes 14 días en los que además tienes otras 10 asignaturas para entender de qué están hablando. Yo quería leerme a esa gente, yo quería leerme a la gente cuyas características me obligaban a memorizar. O sea, imagínate tener que memorizar. La mayoría posee una sólida formación universitaria, pero no hubo un guía claro, aunque al principio se dejaban ayudar por Juan Ramón Jiménez, ni tampoco un lenguaje generacional, ya que, si bien todos ejercieron estéticas de la vanguardia artística, no renunciaron a la tradición literaria culta del siglo de oro o a la popular neopopularismo, sin haber leído nunca a nadie. Tienes que memorizar que no tienen un lenguaje común generacional sin haber leído a ninguno de ellos. ¿Tú qué sabes qué lenguaje generacional común pueden tener o no tener? Tienes que decir que no renunciaron a la tradición literaria culta del siglo de oro, pero no has leído libros del siglo de oro para contrastar ni te han puesto ejemplos de qué están hablando. Y en lo que sacabas tiempo donde no lo había entre todos los deberes para leerte estrictamente voluntariamente medio poema de Lorca o 8 poemas de Lorca, ya habían pasado a la siguiente lección, con otros tantos escritores y otras características. Eso lo único que te genera es rechazo.
Rechazo por tu cultura y rechazo por la cultura y rechazo por todo. A mí me hicieron pensar que la poesía era decir cosas que rimaban, que era como una especie de sudoku sin interés, en el cual tú intentabas, pues, decir una cosa, pero que, oye, que al final, pues, la sílaba de aquí sea la misma que la sílaba aquí, y esto sume 14 sílabas, y esto 14, y esto 14, y eso es la poesía. Un sudoku, porque tú tenías que memorizar para el examen. Un soneto es una composición poética con 14 versos de arte mayor, pero desde luego no te hacían pensar que la poesía pudiera tener ningún valor. Era un juego sin interés del que ojalá me libren cuanto antes. Y la literatura igual. Yo pensaba que cuando fuera a la universidad las cosas iban a ser diferentes. Y me equivocaba, vamos, profundamente no. Lo siguiente. Yo me decía dos cosas que ahora sé que son mentira. Una, que los estudiantes no van ahí por obligación. Yo decía, joe, has tenido cientos de carreras posibles para elegir. Si has elegido esta es porque te tiene que gustar mucho. Estarás aquí con ganas de aprender. Pero la gente está por obligación en la uni como estaba en el colegio. Si es que es una extensión del colegio. Y la mitad están estudiando ahí la carrera que sus padres quieren que estudien, no la que ellos quieren. O sea que ni siquiera la han elegido ellos, vamos. Y dos, yo pensaba que los profesores de universidad serían gente apasionada por la enseñanza. El caso, podría seguir hablando de la universidad, pero os lo imagináis. Ahora lo que quiero hacer es contar 3 cosas que para mí son claves en la manera de educar. 3 ideas. Y la primera es que todo se puede sofisticar y todo se puede reducir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasaría si este canal fuera solo sobre Bach? Pues que no lo vería ni Dios, y nadie aprendería nada. Y sin embargo, toda la música se puede explicar partiendo de Bach. Pero una manera un poquito más lógica de explicarla es decir, ¿tú qué escuchas? Y que te digan, pues yo escucho la intro de Pokémon, me flipa. Y diría, ah, pues genial, vamos a analizarla, vamos a compararla con una fuga de Bach, vamos a ver cómo están hablando el mismo lenguaje y vamos a entenderlas ambas. Pero es que todo se puede sofisticar. O sea, a ti te pueden enseñar más música que 10 años de conservatorio solamente enseñándote canciones de pop japonés. Todas las materias, el ritmo, la armonía, la melodía, el contrapunto, los arreglos, la producción musical, todo. Se pueden hacer reflexiones muy sofisticadas sobre cosas muy sencillas. La sofisticación está en ti, no en la cosa. Y lo contrario también es cierto. Todo se puede reducir. A mí me redujeron Góngora a un sudoku. Me redujeron la historia a un conjunto de fechas. Me redujeron las matemáticas a un conjunto de tablas y de reglas que había que memorizar, no más interesantes que las tablas que te tienes que aprender sobre las señales de tráfico para el examen de conducir. Y me redujeron la literatura a una lista de obras y autores y fechas tan interesante como la lista de la compra que tengo en el móvil. O menos, porque si no miro la lista de la compra, compro lo que no es. Pero vamos, que yo no soy posmoderno. Que sé que muchas de las cosas que me intentaron enseñar tienen mucho interés. Y muchas tienen más complejidad que los intereses que tenía yo en aquel momento, claro que sí. Pero lo único que me ha llegado ha sido desprecio, resentimiento y rechazo, que he tenido que desaprender. Cuando en realidad tú puedes enseñar literatura a través de Harry Potter, que es lo que le interesaba a todo el mundo en aquella época y lo que había leído toda la clase. Tú con Harry Potter podrías haber hablado del uso del lenguaje, del viaje del héroe, de la arquitectura de los castillos medievales, de latín. Podrías haber explicado música a través de la banda sonora de las pelis. Podrías haber analizado frases de J.K. Rowling. Podías haber sido una herramienta para que los alumnos que ya estaban interesados en Harry Potter aumentasen su entendimiento de esa obra gracias a ti. Y eso les hiciera pensar, 1, que el conocimiento es útil porque les ayuda a disfrutar más de lo que ya disfrutaban. 2, lo podían haber relacionado con todas las cosas que tú, con mucho criterio, piensas que tienen más valor que Harry Potter y que puedes proceder a enseñarles desde ahí. Y 3, podrías haberles enseñado que el análisis no se limita solo a obras de hace 4 siglos, que todo lo que ellos aprendan a analizar es algo que pueden usar cada vez que vean una peli, cada vez que lean un libro, cada paso que den, porque el conocimiento está vivo, no está muerto, salvo que tú no le des vida. Claro, si tú no le das vida, entonces claro que está muerto. El caso, pasemos a la idea 2. Las clases conferencia tienen que morir. No solo están los profesores que dictan, que ya hemos hablado de ellos, sino también los que hablan durante una hora, sin buscar ningún tipo de input ni de feedback de los alumnos, llegan, dan su charla de una hora y se van. Fin. El concepto clase-charla se podría hacer 1000 veces más eficaz si las clases se grabaran y distribuyeran en vídeo, y el alumno las pudiera consumir cuando quisiera,
como quisiera, varias veces, rebobinarlas, pararlas, consultar otra cosa y continuar, etcétera, etcétera. Anda que no hay gente en la universidad que graba las clases a escondidas precisamente para poder hacer eso después en casa. Igual que la poderosa fotocopiadora debería habernos evitado el tener que tomar apuntes. La herramienta que tenemos para combatir la masificación en las aulas, donde una persona tiene que mantener el ritmo hipotético de 30 o 60 si es una universidad, o 120 personas, es el vídeo. A mí lo que me salvó el bachillerato fue Khan Academy, el canal de YouTube con 7000 lecciones sobre todos los temas que hay. So we have different definitions for d of t on the left and the right. And let's say that d is distance and t is time. Recuerdo que Khan Academy me permitió entender lo que era la igualdad de Euler, un tema que a mí me obsesionaba. ¿Por qué e elevado a pi por i más 1 es igual a 0? Quería entenderlo. Khan Academy estaba todo. Te explicaban cómo llegar a lo de e elevado a xy igual a coseno de x más y seno de x, te explicaban lo que era una suma infinita, te explicaban las aproximaciones de Taylor, te lo explicaban todo. Y como podías parar y ver el vídeo 5 veces y rebobinar, pues el único límite, la única frustración era tu entendimiento. No era que tuvieras primero que sobrevivir a un sistema absurdo donde lo que se valora es la asistencia a clase y la toma de apuntes y enterarte de que entra y no entra en el examen, para que ya con la energía que quizá te quede de eso ya intentes tú entender de qué va la cosa. Y lo que me salvó la universidad fue Coursera, las clases grabadas del MIT y de Stanford, que están todas públicas y gratuitas y libres en internet, que tú puedes dar primero de físicas con los mejores profesores del MIT gratis, y que son profesores que hablan a 120 alumnos en auditorios, con lo cual el que ha pagado los 50.000 pavos para oírle hablar allí y el que le está viendo en su casa en vídeo están recibiendo la misma formación porque no se está adaptando a ninguno de los dos. El vídeo sirve tanto para divulgación como para educación, que son dos cosas completamente diferentes. La divulgación es lo que te produce ilusión e interés por un tema y te da una explicación superficial. Yo tenía ganas de saber más porque veía los vídeos de Weihart, de Visos, de Minute Physics, de Smarter Everyday, de Veritasium, de Crash Course, de CGP Grey. Gente que en 10 minutos te ha creado ilusión y hype por un tema. Y luego la educación en vídeo es otra cosa, es gente que te da la charla completa, con menos cortes youtubers y menos música, es ¡pum! El conocimiento. Pero eso sí, tu conocimiento, tú le das a pause, tú lo rebobinas, tú lo ves 8 veces, es tuyo, no es mío, es tuyo. Gente como Khan Academy, o en versiones modernas, 3 Blue 1 Brown. Todo eso existe y va en aumento, y no está claro cómo tiene que reaccionar el sistema educativo a esto. Una de las narrativas a la que soy bastante afín es que los tochos teóricos deberían de ser impartidos en vídeo a los alumnos. En clase se deberían de trabajar esos conceptos, de solucionar problemas, de trabajar en grupo, de que el profesor vaya desplazándose de grupo en grupo. Ya no todos tienen que llevar el mismo ritmo, porque alguien que lo lleve un poco peor puede volver a verse la lección, puede repasarlo, puede ir más despacio. Y en la clase en la que esa persona vaya por delante, puede ir por delante, porque el conocimiento está ahí para todos. Y el profesor es un guía y una ayuda puntual que le va enfocando a esa persona hacia dónde quiere ir, y le da las herramientas, y le ayuda a ir superando cada obstáculo que se vaya encontrando. Eso con el contenido educativo, que lo vea el alumno a su ritmo. Y luego con el contenido divulgativo, me gusta lo que dice C de Ciencia. Si vas a trabajar un concepto en clase, puedes poner un vídeo de divulgación de 5 o 10 minutos sobre el tema que a los alumnos les motive y que les dé ilusión por el tema que vas a trabajar. Aunque aquí también hay profesores que tienen métodos para generar ilusión ellos en los alumnos, pues ya está genial. De todas formas, yo sé que muchos profesores ponéis vídeos míos en clase y me contactáis todo el rato para pedirme permiso. Permiso concedido. Poned más. Tanto los que tengo divulgativos, como algunos de los más teóricos que tengo, de escalas y acordes. Que lo vean en casa, que lo puedan entender en casa, despacio. Y luego ya en clase vemos qué dudas hay y empezamos a crear sobre ese conocimiento y hacer ejercicios. Y también coged la información de mis vídeos y simplemente contadla vosotros. Si veis que todos los chavales están escuchando tu canción de OT, coged el análisis que tengo de la canción de OT y hacedlo en clase. Puedes hablar de tónica dominante tónica con la canción de OT. Y desde ahí puedes ir a Beethoven. No hace falta empezar por el Paralisa desde el principio. No es necesario enseñar literatura solo con la Celestina, ni música solo con Bach. Y la idea 3 es que entender no es lo que la gente entiende por entender. Tampoco vamos a elaborarlo mucho, la anécdota de Feynman de la energía lo explica perfecto. Entender las ecuaciones paramétricas del plano no es saber cambiar de las paramétricas a las otras, que ahora mismo ni sé cómo se llaman, sino que es saber que un plano no tiene grosor. Si no, es que no lo entiendes. Sabes manipular las ecuaciones como sabes bajarle el brillo al móvil, bajando esto aquí, moviendo esto para un lado, pero no sabes qué estás haciendo. Si yo te digo, oye, ¿por qué la derivada de x cuadrado es 2x? Y tú me respondes, hombre, mira, es que la derivada de x a la n es n por x elevado a n menos 1.
Eso no es entenderlo. Yo debería ver las gráficas y entender por qué la gráfica de 2x me habla del crecimiento de la gráfica de x cuadrado. Ver, mira, esto va por aquí y esto va por aquí. Yo debería de entender bien lo que es un límite, entender bien cómo se define la derivada y entender cuál es la intuición y el porqué para definirla así. Un último ejemplo. ¿Tú te crees que si yo cojo el examen de un alumno de historia en el que me ha escrito: causas del conflicto. 1. Económicas. Desde el último cuarto de siglo se producen en Europa graves crisis de producción agraria. 2. Políticas, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esta persona entiende algo? ¿Tú crees que esta persona entiende qué es una crisis económica realmente? Lo que una crisis puede llevar a la gente a hacer, cómo puede cambiar el panorama político de un país. No lo visualizas. Esa frase no significa nada para ti. El hambre no significa nada para ti. No poder permitirte una casa para vivir no significa nada para ti. Ni siquiera te han dicho que eso es lo que significa una crisis económica. No lo visualizas, no lo integras. Ese conocimiento está muerto y no vale nada. Y se olvida a los 20 minutos. Conclusiones y soluciones de todo esto. Lo primero, aclarar. Sé que hay profesores muy buenos por ahí. Todos los hemos experimentado. Y sé que si hay algo que no está valorado por el sistema es ser buen profesor, que está completamente desincentivado. A ver si ahora los profes van a ser los malos. ¿O os creéis que tengo yo algún problema con los profesores? Sistemas. El problema es de los sistemas, no de las personas, de los sistemas. El ratio competencia-incompetencia en el mundo del profesorado es igual que el ratio competencia-incompetencia en el mundo de los abogados y de los músicos y de los youtubers y de los porteros. Ni más ni menos. Pero es que no hay por dónde ganar. En un sistema en el que un profesor tiene que hablar a 30 personas, es que hasta me acuerdo yo de profesores buenísimos que a mí me tenían en vilo, encandilado. A lo mejor a la otra mitad de la clase la tenían dormida y viceversa. No puedes ir al ritmo de 30 personas, porque 30 personas llevan 30 ritmos diferentes. A mí no me queda nada claro cuál es la solución a todo esto. Seguramente pues nada muy radical, ir haciendo cambios poco a poco, como todo. El sistema educativo desde luego no está tan mal. Sé que a mucha gente de mi clase no le producía el nivel de frustración y desasosiego profundo que me produce a mí. Pero eso tampoco significa que el sistema no esté dando una educación muy pobre. Yo hago las contribuciones que yo más habría querido cuando yo era estudiante. Los vídeos. Y hay un montón de personas que me habéis dicho que habéis vuelto con la música, empezado con la música, que os habéis reenamorado de la música, os habéis comprado un piano para empezar. Eso es genial. El sistema que hay en este canal para mí es maravilloso. Porque tengo un Patreon, pero mis clientes no son Patreon, es el mundo. Estos vídeos se quedan subidos gratis para siempre al mundo. Y espero que sean tan útiles para otras personas como para mí fueron otros vídeos en el pasado. Otra conclusión, otra reflexión que quiero poner aquí, es que yo no quiero llevar a mis hijos al colegio. Pienso que el colegio ha sido un obstáculo en mi formación, más que nada. Yo he sido siempre extremadamente autodidacta y a través de internet he encontrado todo lo que he querido y más. Y sé que hay familias que educan a sus chavales en casa y que luego los chavales socializan a través de hacer extraescolares por las tardes. Pero tampoco sé si eso me convence. Aunque yo pienso que yo iba por las mañanas al cole y por las tardes al conservatorio y que si me hubieras quitado el cole yo habría socializado pues igual de bien o de mal o de neutro. No lo sé. Afortunadamente tengo muchos años para planteármelo todavía. Supongo que con la edad me haré más moderado. Supongo que descubriré que no tengo ninguna otra alternativa. Y supongo que también descubriré que el colegio como concepto es algo rescatable en alguna de sus manifestaciones. Que habrá colegios adaptados al siglo XXI. No sé, a ver, tampoco es algo que me agobie, pero pienso en ello. Estamos viviendo una época de cambio muy fuerte. Una época en la que tener un título universitario ha dejado de ser garantía de nada. Y en la que las reglas clásicas de cómo ganarte la vida están en entredicho. Hay mucha precariedad laboral. Y también hay un mercado global online vastísimo del que el inglés te abre las puertas por completo y en el que hay muchísimo hueco y muchísimas oportunidades para monetizar tu talento. Y en el que además absolutamente toda la formación que puedas querer está de una manera o de otra gratis en internet. Yo creo que a veces nos gusta pensar que tenemos menos opciones de las que en realidad tenemos. E internet ha sido un disruptor brutal y la mayoría de la gente actúa como si no hubiera cambiado nada. Y lo ha cambiado todo. Si alguno de los que lo estáis viendo estáis como estaba yo antes, queriendo cortaros las venas y sintiendo que os lanzan el conocimiento a la cara, tratándolo como un lastre sin ningún tipo de valor, te diría que busques en internet, que intentes aprender habilidades paralelas de manera autodidacta. Yo cuando la satisfacción no la podía obtener de aprender historia en segundo de bachillerato, a lo mejor la obtenía de aprender a programar o de aprender a grabar canciones con un micro de 20 euros. Y luego una cosa vital, sobre todo en esta época, es intentar que tus intereses y tus acciones estén alineados. Tus intereses de lo que te interesa, quiero decir. Distinguir entre qué quieres hacer tú y qué esperan los demás de ti. Hay una cosa que veo mucho, como una chica que vino a hablar conmigo en la charla que di en el conservatorio y me dijo:
mi sueño sería dedicarme a componer música para videojuegos y estoy viendo a ver qué necesito aprender para ello, tal. ¿Qué programa me recomendarías? Y yo, que ya me lo olía, le dije, ¿qué estudias? Y me dijo, musicología. Y le dije, ¿y qué haces estudiando musicología si me dices que tu pasión sería componer música para videojuegos? Y ahí se le cambió la cara y ya me dijo, pues es que mis padres quieren que tenga un título, el que sea, pero un título. La historia de siempre, vamos. Pero no hay ningún título que se alinee con lo que yo quiero hacer. No lo verbalizó así, pero era la idea. Un título es una ventaja indiscutible. Si tú tienes algo que quieres hacer y justo hay un título perfecto para lo que quieres hacer, cógelo, hazlo. Pero ¿y qué pasa si no hay nada que te prepare para lo que quiere hacer esta chica? Que se quiere dedicar a hacer música para una industria que hace 20 años era enana y ahora es más grande que Hollywood. Pues ¿dónde está todo? Pues en internet. Y podría haber dedicado los 4 años que lleva haciendo musicología a estar 8 horas al día aprendiendo de los mejores del mundo las técnicas que ellos utilizan y ellos mismos dan a través de sus vídeos para hacer lo que ella dice que quiere hacer. Y claro que a sus padres les daría miedo eso, joder, muchísimo miedo. Pero a lo mejor lo que tendrían que hacer es ayudarla a tener más clara su visión. A lo mejor música para videojuegos es una visión un poco naif de un futuro laboral. Es un punto de partida, un hilo del que tirar, pero a lo mejor la idea debería ser más música para imagen, música al servicio de, con preferencia para los videojuegos, pero con capacidad para dedicarte a otro tipo de oficios tangenciales. Y os aseguro que de eso hay curro. Si tú eres multiinstrumentista, eres capaz de deconstruir cualquier estilo y componer en ese estilo, y eres capaz de grabarte haciéndolo y producirlo para que suene profesional, tienes curro. Vamos, a eso me he dedicado yo. Y dices, ostras, pero eso requiere muchísimo conocimiento. Y dices, claro, y hay gente que tarda 7 años en sacarse ingeniería de telecomunicaciones. Te garantizo que si llegas a los 17 con nociones de música y estás hasta los 25 formándote exclusivamente de eso, puedes ser multiinstrumentista, productor, compositor y lo que tú quieras. Y en mucho menos tiempo también. Pero bueno, ya estoy yéndome por las ramas. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Este vídeo no pretendía ser más que un rant alargado sobre mi experiencia y sobre algunas ideas que tengo. A ver, en realidad esto también es un vídeo respuesta a todas las personas que me escribís diciendo qué estudio, qué hago, cómo consigo dedicarme a esto. Y también a los que me preguntáis cuándo deben empezar vuestros hijos a estudiar música y cómo y con qué métodos. Y también a los encantadores profesores y profesoras que me preguntáis si podéis poner mis vídeos en vuestra clase. ¡Claro que sí! Y ante todo que sepáis que esto es mi opinión, mi experiencia personal y que cada uno tiene la suya. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido para algo, aunque sea para entenderme un poco más y entender de qué sentimiento procedo cuando hago vídeos divulgativos para YouTube. Y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Miku, ¿qué haces? Miku, esa planta no es tuya.